Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Estamos leyendo el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, que nos presenta en el último momento del juicio romano sobre Jesús a Pilato y a Jesús. Pilato, que no encuentra delito en Jesús, y lo presenta a los judíos, declarando: no encuentro delito en él, aunque se lo presenta con una corona de espinas y un manto de púrpura que le pusieron los soldados. Y entonces los sumos sacerdotes y los guardias le gritan a Pilato que lo crucifique. Pero él dice: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Argumentan los sumos sacerdotes que según la ley de los judíos debe morir por haberse declarado hijo de Dios. Y eso provocó el miedo de Pilato, que era supersticioso. Volvió al interior del pretorio y le preguntó a Jesús que de dónde era, pero no le respondió. Y Pilato le dijo: ¿no me contestas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? Y entonces sí le respondió Jesús: tú no tendrías poder si no te hubieras sido dado de lo alto. Entonces, aunque Pilato trataba de liberarlo, lo empezaron a presionar los judíos gritándole: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Ser amigo del César era un título político. Entonces Pilato hizo que Jesús sentara en el encostado a la hora sexta y se los presentó como el rey de los judíos. Y los judíos dijeron que solamente tenían como rey al César. Y entonces les entregó a Jesús, y ellos lo llevaron al Calvario. Allí lo crucificaron, y sobre la cruz Pilato hizo que se pusiera un título que equivale a la causa de su muerte, que según las ejecuciones que se tenían en esa región, indicaban la causa de la muerte por la que había sido crucificado. Se había declarado rey de los judíos, y esto había sido escrito en hebreo, latín y griego. Y cuando los sumos sacerdotes vieron esto, le dijeron a Pilato que no pusiera eso, sino: se ha declarado rey de los judíos. Pero él dijo: lo que está escrito ya está escrito. Mientras tanto, los soldados, el piquete de soldados que lo ha ejecutado, que son 4, como marcan las reglas, se distribuyen los despojos del ejecutado, que serían la túnica, el cinturón, el cufilleo, la tela que lleva sobre su cabeza, su cinturón, y el manto. Y enseguida se nos habla, mientras estos se reparten los vestidos cumpliendo el Salmo 21, se vuelve la mirada a la cruz. Se nos dice que mientras los soldados estaban sorteando la túnica de Jesús, que era de mucho valor porque era una sola costura tejida de arriba a abajo, al pie de la cruz había 4 mujeres: María de Cleofás, María Magdalena, una hermana de la madre de Jesús, y la madre de Jesús. En el Evangelio de San Juan, 2 veces se habla de la madre de Jesús,
La primera es en Caná de Galilea, donde se nos dice que antes de que Jesús llegara con sus discípulos a la boda como invitados, ya estaba allí su madre. Y fue ella la que se dio cuenta de que no tenían vino y le informó a Jesús. Y Jesús le dijo: que tenemos que ver tú y yo, mujer. Tampoco dijo su nombre. Y lo que tenían que ver Jesús y su madre lo demostró Jesús, porque no había llegado su hora, y por haber escuchado a su madre y obedecerla, anticipó los signos que todavía no debía hacer. Ahora que están junto a la cruz, se nos vuelve a decir que está allí la madre de Jesús. No se nos dice aquí su nombre. Si los demás evangelistas no nos dijeran el nombre de la madre de Jesús, no lo sabríamos. Pero lo importante en este caso es que su madre está allí acompañando a su hijo en este trance doloroso de la agonía, mientras Jesús está sufriendo después de la flagelación, los golpes de la caída o las caídas que ha tenido desde que lo amarraron y lo llevaron preso en el monte de los Olivos. Ahora se encuentra crucificado y está muriéndose. Pero Jesús puede percibir con sus ojos murientes a su propia madre, entre la sangre que se va cuajando poco a poco, pegándose con sus cabellos, haciéndole costra. Él posa su mirada sobre su madre y junto a ella nos dice San Juan que está un discípulo, el discípulo amado por Jesús. En primer lugar, es importante notar que tampoco este discípulo tiene nombre en el Evangelio según San Juan. Se nos menciona en diferentes ocasiones como el discípulo que Jesús amaba en la última cena, después cuando acompaña a Simón Pedro a la casa del sumo sacerdote. Más tarde se nos va a decir cuando Jesús resucita que estaba allí el discípulo amado. Luego se nos va a decir que también iba siguiendo a Simón Pedro cuando Jesús le encomendó su rebaño a Simón Pedro. Y nos va a decir que Él es el que da testimonio de todas estas cosas, por lo tanto es el autor de este evangelio. Y si se nos está hablando de discípulo y no se le pone un nombre, el maestro de este discípulo lo que está haciendo es una enseñanza. Dirige su mirada a su madre y su palabra y le dice lo mismo que al discípulo que también está viendo: mujer, ahí está tu hijo. Después se refiere al discípulo con las siguientes palabras: ahí está tu madre. Jesús está cumpliendo el cuarto mandamiento de honrar a su madre. Le está encomendando a uno de sus discípulos. Jesús no tiene hermanos, de lo contrario no tenía sentido que se la confiara a un discípulo. Pero, ¿qué es lo que sucede? La obediencia del discípulo a la enseñanza de Jesús queda evidenciada e innegable, porque el discípulo recibe por una parte la herencia de su maestro junto con la enseñanza. El discípulo, que representa a todo discípulo, entiende y practica la enseñanza última de su maestro. El discípulo, sea quien sea, con nombre o sin nombre, debe recibir como herencia de Jesús agonizante a su propia madre como madre. Ahí tienes a tu madre. Y este discípulo desde ese momento la tomó como su propia madre. Y enseguida nos va a decir San Juan: sabiendo que todo estaba cumplido, Jesús entregó el Espíritu. Esto nos dice que es voluntad del Padre lo que acaba de decir, que el discípulo tome a su madre como madre propia
y la madre tome al discípulo como su hijo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.